¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos nuevamente a este Congreso Virtual de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía. Estamos muy agradecidos de formar parte de este gran evento. Con ustedes vamos a presentar el primer bloque de la mañana, que estará dirigido por la doctora y neurocirujana Ámbar Pérez. Nuestro primer participante de esta sesión corresponde al doctor Franlis Vázquez, neurocirujano, egresado de la Universidad Nordestana, graduado magna cum laude, y quien cursa con su 5º año de neurocirugía en el Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras. Con ustedes, doctor, todo suyo, pantalla y micrófono. Muchas gracias, ambas. Señores, buenos días. Yo estoy muy contento y muy emocionado de estar aquí junto con profesores y colegas y amigos en este que es el primer congreso de neurología y neurocirugía, un hecho que es digno de elogiar, que es, en mi opinión, la cosa más positiva que nos ha dejado la pandemia y que tenemos que seguir desarrollando la educación virtual. En esta maravillosa mañana de este domingo, del día de hoy, pues yo quiero compartir con ustedes este tema que se titula Los factores determinantes en la demora quirúrgica de fracturas toracolumbares en el sistema público dominicano. No es una crítica al sistema, es más bien una reflexión de qué podemos hacer y de qué estamos haciendo con los pacientes que presentan fracturas toracolumbares. Ojalá que esta conferencia pues dé a resaltar un diálogo fraterno que genere poder brindar a los pacientes algo más y algo mejor. Este estudio forma parte de un estudio mucho más grande del cual estamos siendo parte, auspiciado por la AO Spine, un estudio en Latinoamérica que se titula El tiempo de cirugía de las fracturas toracolumbares. Es un estudio muy amplio, un estudio retrospectivo que están realizado en toda Latinoamérica, y esto es un fragmento del estudio que es el que ha podido brindar la República Dominicana. Básicamente, esto está justificado porque, como bien ustedes saben, las fracturas toracolumbares en los países en vías de desarrollo, como lo es el nuestro, tienden a demorarse quirúrgicamente por la falta de materiales, disponibilidad de quirófano, disponibilidad de equipo quirúrgico, etc. Este es el hospital de donde yo vengo, el Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, un hospital de referencia nacional en trauma, que recibimos pacientes de toda parte del país, del este, del norte, del sur, ¿ok? Y que por tanto tenemos una gran cantidad de pacientes con fracturas toracolumbares. Dedicarle la conferencia, como siempre, a nuestro mentor, nuestro querido amigo, el doctor Osvaldo, bienvenido Marte Durán, a quien quiero dedicar con mucho cariño, que no está presente, esta conferencia. Bien, entonces, el diseño metodológico, básicamente nosotros realizamos un estudio retrospectivo observacional en 31 pacientes que cumplían con nuestros criterios de inclusión, que fueron intervenidos desde 2017 hasta el 2020. Utilizamos medida de tendencia central y todos los datos fueron tabulados gracias a la matriz de Microsoft Excel. Entonces, los pacientes que incluimos en el estudio fueron los pacientes con fracturas toracolumbares tipo B o C, de acuerdo con la clasificación de la AO Spine, que tenían entre 18 y 74 años de edad. Aunque no es el objetivo primordial de esta conferencia, es menester hablar de la clasificación de las fracturas toracolumbares. Ustedes la conocen muy bien. Básicamente, las fracturas tipo A son las fracturas por impacto o fracturas por estallamiento. ¿Okay? Las fracturas tipo B se clasifican en 3. Las tipo C tienen las tipo B1 tienen una disrupción trasósea, las tipo B2 tienen una afectación del complejo ligamentario posterior. Las tipo B3 son aquellas que tienen afectación de la faceta articular y por tanto se desplaza hacia el complejo ligamentario. Y las tipo C se clasifican en 3 tipos
C1 va de C1 a C3. C1 es la hiperextensión, traslación y la separación. Esto es un ejemplo de una fractura tipo B2. No sé si pueden notar la hiperintensidad en B2, típico de una fractura por estallamiento que compromete el complejo ligamentario posterior. Y esto es una fractura tipo C, una fractura que separa la columna. Estas son imágenes de nuestro hospital. Entonces, excluimos de nuestro estudio a todos los pacientes que tenían fractura tipo A, todos los pacientes que tenían fractura tipo C, B o C, que por alguna razón no fueron intervenidos quirúrgicamente, y aquellos pacientes que, bueno, se nos hizo difícil acceder a todos los datos clínicos. Entre los datos clínicos que observamos en estos pacientes que valoramos como variables para el estudio fue la edad, sexo, comorbilidades previas, el tiempo de llegada del paciente al hospital, la clasificación de la fractura, el estado neurológico, muy importante, Asia, muy importante, porque es bien sabido que estos pacientes en muchas ocasiones quedan con secuelas neurológicas permanentes y que es la familia quien tiene que valerle económicamente porque incluso para la compra de los materiales y eso, porque estos quedan incapacitados de la vida laboral. Fecha de cirugía, motivo entre la llegada y la fecha de la cirugía, el número de instrumentación, las complicaciones y los días de hospitalización, que es muy importante para que noten el costo-beneficio, ¿okay? de intervenirlo rápidamente. Esta es la clasificación de Asia, solamente de orden ponerlo acá, una clasificación de Asia según la American Spine Injury Association. Una Asia A es un paciente completo y así evoluciona hacia el Asia E, que es un paciente que no tiene déficit motor ni sensitivo por debajo del nivel de la lesión. Miren, aquí le comparto el estudio más importante de cara a medir el impacto del pronóstico de la evaluación neurológica en pacientes con fracturas toracolumbares. Este estudio es muy reciente, se publicó en la Global Spine Journal en el 2020, y ellos lo que hicieron fue que un estudio retrospectivo donde tomaron todos los pacientes del 2010 hasta el 2017 y lo dividieron en 3 cohortes, en 3 grupos. El primer grupo, aquellos que habían sido intervenidos en las primeras 24 horas. El segundo grupo, los que eran intervenidos en las 24, 72 horas. Y el tercer grupo, más de 72 horas. Entonces, ellos determinaron que la descompresión, mientras más rápida la hiciesen, mejor, porque tienen un margen de tiempo donde la descompresión, ¿okay? La descompresión genera un factor neuroprotector para la espina, cuando es, obviamente, cuando es un trauma vértebromedular incompleto. Entonces vamos a los resultados que obtuvimos. En el 87% de los casos eran hombres y un 13% mujeres. Esto es evidente porque la cotidianidad, la vida laboral del hombre tiende a ser más, a exponerse más a los traumas, ¿no? La media de edad que tuvimos fue 32, más o menos 12 años de edad. Comorbilidades encontramos en 5 pacientes, hipertensión arterial, 4 pacientes, tabaquismo y 4 pacientes, diabetes mellitus tipo 2. Y nuestra incidencia fue 15 pacientes presentaron caídas, 10 pacientes presentaron accidentes de motocicleta, 4 pacientes presentaron accidente por vehículo de motor tipo automóvil y 2 pacientes presentaron otro tipo de evento traumático, por ejemplo, lesiones deportivas. En la clasificación de la AO, un 48% fue un tipo, fue un tipo B2, sigue el tipo B1 con un 26% y un 13% para el tipo B3 y el tipo C. Tristemente, dentro de nuestro paciente fue de un 10
10 pacientes presentaron un Asia A, 8 pacientes presentaron un Asia E, siguiendo de 6, 4 y 3 para un Asia B, C y D, respectivamente hablando. El nivel de la lesión más afectado fue entre T3 y T11 con un 12 pacientes, T12, L2, 10 pacientes y 9 pacientes presentaron afectación de los niveles L3, L5. Entonces, las razones, señores, por las cuales se demora el acto quirúrgico en nuestro sistema público dominicano es la disponibilidad de materiales. Esto es un serio problema porque si no tienen cobertura de una ARS, se le hace muy difícil a los pacientes conseguir estos materiales. Tristemente, quien va al sistema público dominicano necesariamente es un paciente de escasos recursos económicos a quien se le dificulta mucho esta situación. Luego, en un segundo lugar, con 7 pacientes, fue la disponibilidad de sala de cirugía, porque en nuestro hospital nosotros solamente tenemos un fluoroscopio que es compartido con el departamento de ortopedia. Entonces, eso provoca que solamente se nos asigne lunes y viernes a nuestro hospital, a nuestro servicio, operar a estos pacientes. Y cuando estos pacientes pues se encuentran en el margen de tiempo fuera de esta línea temporal, se nos hace muy difícil, por no decir imposible, intervenir en estos pacientes. Disponibilidad del equipo quirúrgico fueron 2 pacientes. Esto es porque habían cirugías complejas que solamente podían ser intervenidos por un equipo multidisciplinario, un equipo de una subespecialidad en columna que no están disponibles todos los días en el hospital. Inestabilidad clínica, ojo con eso, inestabilidad clínica fueron 2 pacientes cuyos, bueno, que tuvieron que ser estabilizados clínicamente. Y 3 pacientes presentaron falta de cama, fue por falta de cama en intensivo que no se intervinieron. Entonces, demora en la autorización de la ARS. Se nos hace imposible conseguir la autorización de materiales en las primeras 24 horas. Siempre ocurren a las 48 horas, 72 horas, básicamente sin con ningún conflicto de interés. Que más rápido nos da respuesta de SENASA. Cuando tenemos otra ARS se nos hace muy difícil conseguir esta autorización en las primeras 24 horas. Existe la falta de resonador de resonancia magnética de emergencia. ¿Ok? Cuando un paciente llega en la madrugada, es imposible realizarle la resonancia magnética. Incapacidad de conseguir los materiales para cirugía cuando los pacientes no presentan ARS. Falta de disponibilidad de fluoroscopio, que ya expliqué cuál es el problema principal. Entonces, oigan esto, las cirugías se realizan como emergencias diferidas. Es decir, que necesitan autorización del cardiólogo, del gastroenterólogo si tiene alguna afectación hepática, del endocrinólogo si es diabético o una afectación endocrinóloga. Es decir, de diferentes especialidades clínicas de la cual nosotros tenemos una cierta deficiencia. Porque no todos los días va al hospital el cardiólogo, no todos los días va al hospital el endocrinólogo. Entonces, preparar a los pacientes para cirugía se nos hace difícil. Y los anestesiólogos entienden que tienen que estar con todas estas interconsultas realizadas. Dentro de las complicaciones solamente presentaron 3. Un paciente presentó un hematoma postquirúrgico que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente nuevamente, una infección de vías urinarias y una lesión de pleura transoperatoria que tuvimos que poner una sonda de pleurostomía bajo un sello de agua en el transquirúrgico. La media de días de hospitalización fue de 15 días, con más o menos 3, un promedio. O sea, eso es alarmante porque mientras más tiempo pase el paciente en el hospital, más gasto público genera, más esfuerzo de los médicos, más riesgo de infecciones asociadas a los cuidados de salud generan estos pacientes. En conclusión, señores, lo que ya había dicho,
Mientras más rápido sea la descompresión, mejor. Y es necesario evitar que los factores demostrados como detractores influyan en el retraso de la cirugía. La necesidad de replantearnos un protocolo de manejo de las fracturas toracolumbares en el sistema público dominicano son imperativas de cara a conseguir que estas fracturas sean intervenidas lo antes posible. Como siempre, esto conlleva un esfuerzo de las autoridades sanitarias y un esfuerzo también de todo el que pulula en sala de cirugía. Los autores del trabajo no tuvimos ningún conflicto de interés. Muchas gracias por escucharme. Estamos a la orden de ustedes para preguntas y comentarios.